Buen día. Estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana, Tecnológico Nacional de México. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Industrial y esta es la materia de Estadística Inferencial 2. En esta ocasión estaré hablando acerca de la unidad 2, que es correlación y regresión. Nuestro maestro es Juan Morales, mi nombre es Laura Valente. Mi matrícula es 182.801. Actualmente estoy cursando quinto semestre Grupo Z. Y bueno, para comenzar con esta presentación, voy a hablar acerca de algunos conceptos que son muy importantes acerca de la correlación y regresión. Y bueno, definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados, es decir, ambos, X y Y, en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de relación producto-momento de Pearson, en donde el honor a Carl Pearson, 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Las propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 mayor a R o menor a 1. Y en el punto número 2 dice que el valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El número 3, el valor de R no se ve afectado por las elecciones de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El punto número 4, el valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Y el punto número 5 de estas propiedades dice que el valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que en un solo valor atípico pueden afectar su valor de manera drástica. Estos son los errores comunes que tenemos en las correlaciones. El número 1 es que un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Y el punto número 2, que otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Y el punto número 3, que es también un error común, implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Y bueno, a continuación vamos a hacer un ejemplo de correlación, tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del CI de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Starlib y Brain Size, Hand Size and Intelligence Quotient in Monozygotic Twins de Tramo y T. A. Neurology, Vol 50, número 5. Y la pregunta es la siguiente. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI? Y la siguiente pregunta dice, ¿parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Y bueno, a continuación ya tenemos aquí unos números, ejemplos, donde viene el tamaño del cerebro en centímetros cuadrados y el CI es el número, ¿no? Y aquí tenemos también nuestros datos capturados en nuestro Minitab. Nos vamos a ir a Minitab. Y bueno, para continuar, aquí ya tenemos nuestros 10 datos, que es el CO2 por millón
y la temperatura. A ver, vamos a abrir, perdón, estaba abriendo el ejemplo del ejercicio. Este es el ejemplo del cerebro. Y aquí lo tenemos. Bueno, aquí ya tenemos ahora sí los 10 datos del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual, que también son nuestros 10 datos. Y bueno, a continuación nos vamos a ir a estadística. Nos vamos a ir a estadística básica y vamos a tomar en donde dice correlación. Aquí no importa el orden en cómo los tomemos, simplemente vamos a seleccionar las dos columnas, la C1 y la C2. El método vamos a dejarlo igual porque vamos a medirlo con la correlación de Pearson. Y nos vamos a ir a aceptar. Listo. Ya tenemos las correlaciones. La correlación de Pearson, que es 0.179 y con un valor de P de 0.620. Con esto no es suficiente el valor de P, que es el que hay en te dicen las características que tiene que ser entre menos 1 y 1. Para hacerlo un poquito nos vamos a ir a las gráficas. Gráfica de dispersión. Vamos a tomar con regresión. Aquí en variables de Y vamos a seleccionar C2 y en variable de X vamos a tomar el tamaño del cerebro, que es C1. En escala lo vamos a dejar así tal cual, línea cuadrícula tal cual y línea de referencia así como está. Etiquetas, mostrar datos, todo lo demás lo vamos a dejar así como está y vamos a poder visualizar la primer gráfica. Y en esta gráfica podemos ver los puntitos. Estos puntitos representan cada una de las correlaciones, en donde podemos ver nuestra recta perpendicular. Si nosotros nos ponemos en el primer punto, dice que el símbolo fila 1, tamaño del cerebro en centímetros cúbicos es de 965 y el coeficiente intelectual es igual a 90. Ese es menor a la línea. Y aquí ya así nos podemos ir con cada uno de ellos y vamos a poder ver cada uno de dónde está centrada la información. Pero esto no es suficiente para poder determinar si tiene o no tiene una correlación. Para eso lo vamos a ver con el asistente. De asistente nos vamos a ir a regresión simple, y en columna Y vamos a tomar el coeficiente intelectual, en columna X el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Vamos a seleccionar lineal y con un nivel de significancia de 0.05. Aceptar y vamos a tener muchas gráficas. Estas gráficas son las que nos importan y vamos a explicar cada una de ellas. Y ok, aquí tenemos la correlación entre Y y X. Dice que la correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significante, ya que P es mayor a 0.05. El modelo de regresión puede explicar el 3.21% de la variación en el coeficiente intelectual. Y dice que la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativa, debido a que P es mayor a 0.05, que es lo mismo que estábamos argumentando. Y la pregunta, ¿existe una relación entre Y y X? Y pues aquí ya está la explicación. No. Aquí también tenemos una gráfica lineal para el modelo lineal y también tenemos la ecuación. La ecuación es muy importante. La ecuación ajustada por el modelo lineal que escribe la relación entre Y y X es Y es igual a 71.83 más 0.02862X. Y aquí también te dice que si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir coeficiente intelectual para un valor del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos
o hallar la configuración del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos que corresponde a un valor o rango de valores deseados para el coeficiente intelectual. Y bueno, nos vamos a la siguiente gráfica, que es lo que ya miramos, y aquí tenemos el poco común. Ya tenemos aquí nuestro cuadrito, que es el que más se sale, que no está dentro de los rangos que ya tenemos aquí, y este también lo podríamos analizar para poder ver si hay algún error en nuestra cuenta. En la siguiente gráfica, que es regresión para el coeficiente intelectual contra el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, y tenemos el informe diagnóstico, que es residuos versus valores ajustados, que es similar a la gráfica que ya estábamos mirando. Y esta es una gráfica de predicción. La línea ajustada roja, esta que se muestra aquí, muestra el valor pronosticado de Y para cualquier valor de X. Las líneas continuas azules muestran el intervalo de predicción del 95%. Estas azulitas que están aquí. Y aquí están los pronósticos. Si, por ejemplo, si X es 11 en 1140 y Y es 104.46 y así sucesivamente. Y la última tablita de información, que es la más importante, esta es la que ya es como el resumen de todo, y dice que el tamaño de su muestra n es igual a 10 no es suficiente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de relación. Las mediciones de la fuerza de la relación, como el R cuadrado y el recuadro ajustado, pueden variar mucho. Para obtener una estimación más precisa se debe utilizar una muestra más grande, normalmente 40 o más. Y dice también, además de eso tenemos muy pocos datos, en realidad 10 datos que tenemos. Necesitaríamos tener todavía más datos para poder tener una información más precisa y saber si existe o no existe una correlación. Entonces los datos que tenemos no son suficientes para poder determinarlo. Como lo decía aquí, en la normalidad, debido a que usted tiene menos de 15 puntos de datos, debe tener cuidado al interpretar el valor de P con las muestras pequeñas. En exactitud, el valor de P es sensible a errores residuales no normales. Y bueno, contestando la pregunta, ¿hay evidencia suficiente? No hay evidencia suficiente. Y parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Tampoco podemos definirlo porque no tenemos la evidencia para poder sustentarlo. Ahora nos vamos a ir al ejemplo. Déjalo cierro. Voy a ver cuánto tiempo me queda, porque este video solamente debe de tardar 60 minutos. Llevo 13 y todavía me falta mucho. Bueno, ejercicio, calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón del CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según los datos de Air Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Esa es la pregunta. Aquí ya tenemos los datos en nuestra tabla y nos vamos a ir a nuestro Minitab para poder contestar la pregunta si existe o no existe una correlación entre los datos. Y bueno, aquí ya tenemos nuestros 10 datos que nos da el problema. Ahora nos vamos a ir a estadística básica, y vamos a tomar correlación. Vamos a seleccionar C1 y C2 sin importar el orden. Y adelante. Aquí ya tenemos, mira, correlaciones. Correlación de Pearson es igual a 0.892 y el valor de P, que es el más importante, es 0.001. Para poder verlo gráficamente nos vamos a ir a estadística básica. A ver, era estadística. Perdón, gráfica ajustada. Aquí está, perdón. Esta la voy a poner aquí.
y está aquí, lineal cuadrado, aceptar. Vamos a seleccionar todas las gráficas. Y aceptar, ok. En sí la que nosotros necesitamos es esta gráfica, la gráfica de probabilidad. Aquí está. Gráfica de línea ajustada. La temperatura en grados centígrados, que es igual a 10.48 más 0.01092 CO2 partes por millón. Y aquí tenemos nuestros puntos, que es como les dije, esta es una línea perpendicular. Sí hay una correlación, porque entre más aumenta, más la línea va derecha. Para eso nos vamos a ir a asistente, regresión, regresión simple. Vamos a tomar otra vez nuestros datos, lineal, con un nivel de significancia de 0.05, no nos dio un nivel de significancia y vamos a seguir manejando el mismo. Y ahora vamos a leer lo que nos da las gráficas. La correlación entre Y y X, dice la correlación positiva, R es igual a 0.89, indica que cuando el CO2 partes por millón aumenta, la temperatura CO2 también tiende a aumentar. Entonces, como comenté, sí existe una correlación, porque la recta no es lineal, cuando la recta es muy lineal, está más pegada al cero, entonces esta recta está muy inclinada. Y dice la variación explicada por método. El método de regresión puede explicar del 79.56 de la variación a temperatura en grados centígrados. Y la ecuación ajustada para el modelo lineal que se describe en la relación entre Y y X es de Y es igual a 10.48 más 0.01092 de X. Y pues igual aquí ya tenemos también nuestra gráfica de línea ajustada para el modelo lineal. Y aquí la pregunta dice que si existe una correlación entre Y y X, y la respuesta sería sí, porque P es menor a 0.001 y la relación entre la temperatura grados centígrados y CO2 por partes por millón y estadísticamente significativa, P es igual menor a 0.05. Nos vamos a ir a la siguiente gráfica. Regresión para temperatura en grados centígrados contra la CO2 partes por millón, informe de sección de modelo, y aquí tenemos la gráfica ajustada y también tenemos nuestra ecuación. Y pues aquí también tenemos los datos y la gráfica. Aquí se muestran los puntos y sus datos también. Si nos ponemos en el punto, ahí te dice, por ejemplo, la fila 6, que es el CO2 parte por millón, que es igual a 339, y una temperatura de 14.3. Vamos a la siguiente gráfica. Esta es la regresión para temperatura en grados centígrados contra el CO2 partes por millón, y este es el informe de diagnóstico, el residuos versus valores ajustados, tomando en cuenta que la línea es igual a 0. Nos vamos a la siguiente gráfica, en donde dice que la línea ajustada roja muestra el valor del pronóstico de Y para cualquier valor de X, esta línea de aquí. Y las líneas continuas azules muestran el intervalo de predicción del 95% y están dentro de. Y la gráfica, que para mí es más importante porque sí te lo dice, dice que el tamaño de su muestra n es igual a 10 no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación precisa de la correlación. Datos pocos comunes en sí no tenemos. Los datos son pocos comunes, puede tener una fuerte influencia sobre el resultado, y por eso se determina que sí existe una correlación. En el primer cantidad de datos, pues sí nos pide que tengamos más de 40 datos. En sí tenemos 10, pero no existe un error. Entonces, para mi punto de vista, podemos confiar en los datos que tenemos y podemos determinar que sí existe una correlación. Vamos a continuar. Correlación y regresión. Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las variables X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del menor ajuste o recta de mínimos cuadrados.
y es igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en una ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de los datos, como un error. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales los puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo es igual a Y observada y Y predicha es igual a Y menos Y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X, Y, una vez que cada uno de los valores de las coordenadas de Y se han reemplazado por el valor residual Y observada, Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de puntos X, Y menos Y. Ahora tenemos un ejemplo en donde dice: a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura determina la ecuación de regresión, la gráfica residuos predicción a base de estos datos, de cuál el tamaño de la cintura de una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Está al revés los datos en sí. Este ejercicio, este es el del ejercicio y lo tengo en el ejemplo, y este es en el ejemplo y lo tengo en el ejercicio, está viceversa, pero aquí tenemos en sí los datos que nos interesan. Nos vamos a ir al ejemplo para ver qué es lo que se está solicitando. A continuación presenta la edad de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determina la ecuación de regresión, es lo que nos está pidiendo. La ecuación de regresión. Ok. Para poder determinar la ecuación de regresión nos vamos a ir. Vamos a hacer exactamente, bueno, prácticamente lo mismo que ya hicimos. Nos vamos a ir a estadística, estadística básica, y vamos a tomar correlación. Vamos a seleccionar, no importa los datos, el acomodo de los datos, y vamos a aceptar. Y aquí ya tenemos la correlación de Pearson, que es igual a 0.845, el valor de P es 000. Este valor de P es muy importante, y más que se menciona que es 0.000, posiblemente haya más números después del 0, pero este sistema, este programa solamente te permite tener 3 ceros después del punto. Nos vamos a ir a gráfica de dispersión con regresión y aceptar. Aceptar, y aquí tenemos ya nuestra gráfica. Aquí yo también voy a determinar que sí hay una regresión, una correlación. ¿Por qué? Porque la gráfica no está en cero, no está lineal, o sea, no está acostada, se podría decir, está perpendicular. Y para saber más nos vamos a ir a asistente, regresión. Vamos a tomar regresión simple, vamos a tomar los datos y de la misma manera vamos a tomar lineal y aceptar. Y bueno, aquí ya tenemos nuestros datos.
Ok, vamos a leer estas gráficas. Aquí te estaba pidiendo la ecuación. Aquí tenemos la ecuación que es 59.64 más 0.6259 edad hombre. Y aquí ya tenemos la información. Y nuestro... ¿Qué es lo que nos está diciendo el problema? Dice, aquí está, de 20, 40 y 60 años. 20, 40 y 60. Entonces, si sacamos nuestra calculadora, a ver, bueno, calculadora, aquí está, y dice que es 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre, que es 20. Bueno, lo vamos a hacer al revés porque esta calculadora no funciona. Vamos a hacer primero la multiplicación, que es 0.6259 por la edad del hombre, que es 20, y eso lo vamos a sumar a 59.64. Y quiere decir que a la edad de 20 años la cintura te debe de medir 72.15. ¿Qué otra edad te decía? 40 y 60. Ok. A la edad de 40 años vamos a hacer lo mismo. 40 años por 0.6259, 0.6259 igual más 59.64, y es igual a 84.67. Quiere decir que a la edad de 60 años tu cintura debe de medir 84. Y para los 60 años vamos a ver 60 por 0.6259 más 59.64. La cintura debe de medirte 97.19. Y bueno, ya tenemos la información que te está solicitando y ya tenemos los resultados. Ahora vamos a leer esto al revés, como mencioné, pero vamos a leer el ejemplo ahora del ejercicio. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a los datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Vamos a abrir nuestro Minitab. Ya tenemos nuestra edad y el tamaño de la cintura. Uno de los datos que te daban las características o los errores es que queríamos sacar el promedio y así determinar, ¿no?, cuánto debería de medir la cintura, y hacíamos la proyección. En este caso no, por eso estamos haciendo esto. Este está bueno, está interesante para hacer las proyecciones, esto me va a servir mucho, la verdad. Pero bueno, estadística básica, y nos vamos a ir a correlación. Vamos a seleccionar, no importa el orden, correlación de Pearson, y igual valor de P es igual a 0.000. Probablemente tenga más ceros, pero no se alcanzan a ver porque este programa solamente te permite 3 ceros. Nos vamos a ir a estadística, regresión y gráfica de línea ajustada. Vamos a seleccionar el tamaño de cintura en respuestas de Y y edad del hombre en edad del hombre. Aceptar. Aquí ya tenemos nuestro también nuestra gráfica ajustada, de línea ajustada, el tamaño de la cintura y todo. A ver, creo que no es esta. Me voy a regresar. Estos son los datos. Perdón. Vamos a hacer exactamente lo mismo que ya habíamos hecho. Vamos a ir a estadística básica y correlación. No importa el orden como nos seleccionemos, aceptar, y ya nos van a dar los datos.
igual el valor de P te lo da 0, que eso es lo que queríamos, en sí es lo que queríamos saber. Muy bien, vamos a estadística, regresión, gráfica ajustada. Listo, vamos a sacar todas las gráficas, 4 en 1. Aceptar y aceptar. Listo, aquí las tenemos. Gráfica probabilidad normal, si puede estar casi pegadita a la línea en la primera gráfica. Entonces aquí tenemos también el histograma y contra el orden y contra el ajuste. Aquí está, ya más. Esta es la gráfica que a mí en lo personal me interesa, porque es en donde tenemos la ecuación que debemos de seguir para poder determinar cuánto debe de medir la cintura de la mujer dependiendo su edad. Dice que necesitamos saber cuánto mide la cintura de una mujer de 18 años. Entonces vamos con nuestra calculadora otra vez. Vamos a poner 18 por .8095 más 5412, y la cintura debería de medir a los 18 años 68.69, y te dice que a la edad de 36 años, uy, creo que mide como una de 40 años. A ver, otra vez regresamos. ¿Cuánto? 36 años. 36 por .8095 más 54.12, y la cintura para una persona de 36 años debería de medir 83. Ok. Y para una persona de 54 años, creo que a mí me mide 54 años. Bueno, otra vez calculation, 54 por .8095 más 54.12. Esto es igual a 97.83. ¡Uy, Dios mío! Bueno, ahí están los resultados, ya los fui poniendo, y hasta aquí se termina también el ejercicio y el ejemplo. Vamos con lo siguiente. Ay, déjenme ver cuánto tiempo va. 33 minutos y llevamos 2 temas. Me faltan 2 temas. Me debo de apresurar. Muy bien. Correlación y regresión. Voy a ir un poquito rápido porque ya se me va a acabar el tiempo. Ya que el profesor solamente está dando 60 minutos. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral XY, que Y es el valor predicho de Y obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores y muestrales es Y. Y la desviación total de XY y la distancia vertical de Y, igualito que la distancia entre el punto X y Y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y. La desviación explica que la distancia vertical de Y, desviación estándar menos Y, que es la distancia entre el valor predicho de Y la recta horizontal que pasa por la media muestral. Y aquí tenemos el ejemplo de la desviación total, la desviación explicada y la desviación sin explicar. Aquí tenemos un ejemplo. Imagina una muestra de datos pareados XY que incluyen los valores específicos 5,19. Aquí lo tenemos, 5,19, 5,19. Aquí están los 2 puntos. Supongo que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión es Y es igual a 3 más 2X. Y aquí lo tenemos. Y para Y es igual a 3 más 2X. La medida de los valores de Y está dada por y que es igual a 9. Y aquí lo tenemos también el resultado. Ejemplo
Para x igual a 5, el valor predicho de y es igual a 13, pero el valor muestral observado de y en realidad es 19. La discrepancia entre y 13 y y es igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo, porque no tiene una explicación. La desviación total a partir de 7 es igual a 0.5,19 y y menos y es igual a 19 menos 9, que es igual a 10. La desviación explicada a partir de y es igual a 9 y del 0.5,19 de y es igual a y menos y, que es igual a 13 menos 9, que es igual a 4. La desviación sin explicar, bueno, en sí aquí están los puntos, aquí está la desviación total, la desviación sin explicar y la desviación explicada. Y a continuación tenemos la variación total, que es la suma de y menos y al cuadrado y la variación explicada y la variación sin. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación total. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total de y, que puede explicar por medio de la correlación lineal. El valor de R al cuadrado es la proporción de la variación en y que se explica por la relación lineal entre x y y. El coeficiente de determinación de R al cuadrado es la cantidad de variación entre y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R al cuadrado, que es igual a la variación explicada entre la variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. Un error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de dos puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación detonado con SE es una medida de la diferencia o distancias entre los valores muestrales observados y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Aquí ya tenemos un ejemplo: peso y consumo de combustibles en autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvo datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustibles en carretera en millas entre galones. Nos piden varios ejercicios. El número 1 es determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. Número 2. ¿Existe evidencia suficiente para sostener la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y las cantidades de combustible que consuman su carretera? Número 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Y número 5. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, se identifica la estimación del intervalo de predicción para el 95% de combustible en la carretera. Y aquí tenemos los datos también que vamos a necesitar para poder resolver todos estos 5 cuestionamientos. Son mucha información realmente. Aquí lo tenemos. Aquí está la longitud, que es lo que nos importa, y se nos ve que la carretera en millas por galón. Ay, profe, disculpe, pero es que fui a tomar agua y bueno, para resolver y también para ver cuánto tiempo llevaba. Es que la verdad insisto que es muy poquito tiempo, pero bueno, para poder resolver este ejercicio nos vamos a ir a estadística. Regresión y gráfica de línea ajustada.
Las líneas que vamos a estar ocupando va a ser la C3 y el C9. Esos son los que vamos a estar utilizando. Y como les dije, nos vamos a ir a estadística básica, perdón, regresión y regresión, y vamos a seleccionar en donde dice ajustar modelo de regresión. En donde dice la respuesta, que es la variable y, vamos a seleccionar las millas de galón en carretera, que es la 9, la C9, y en predicciones vamos a seleccionar peso en libras, que es la C3. Entrada, salida. Solamente lo vamos a hacer de una variable este problema. En modelo aquí no vamos a mover nada. En opciones está el 95%, también se va a quedar igual. El tipo de prueba va a quedar igual. Aquí vamos a poner los 4 en 1 para que muestre todo el histograma, la gráfica de probabilidad, los residuos contra el ajuste y el residuo contra el orden. Listo. En resultados tampoco vamos a poner nada. No, tampoco vamos a poner nada. Y vamos a ir a almacenamiento, tenemos ajustes, residuos estandarizados, residuos eliminados, apalancamientos, extracción de COC, de FITS, coeficientes y matriz. Bueno, no, vamos a darle a aceptar y aceptar. Esta es una manera de resolverlo. Y vamos a analizar los datos que nos dieron aquí. Aquí ya tenemos el análisis de regresión. Aquí tenemos los pesos en libras. Aquí están. Pero lo que más nos importa es el valor de P. Que tenemos la regresión, peso en libras, error. Este error tenemos que revisarlo. Falta de ajuste. Tenemos el total también. Resumen del modelo, que es un R quad 62.02, R cuadrado ajustado 63.86% y R cuadrado 60.96%. Carretera millas por galón, que es igual a 50.50 menos 0.005869 peso por el peso por libras. Aquí ya tenemos la ecuación de regresión, que es similar a la ecuación que estuvimos utilizando para calcular el peso de la medida de la cintura. Y aquí también tenemos ajuste diagnóstico para observación pocos comunes. Como está en cero, se puede decir que sí tenemos una correlación. Tenemos una correlación muy fuerte. Aquí pues lo que podemos decir es que si el peso de los automóviles aumenta, el peso de millas de combustible se va a reducir. Y pues como vimos, el valor de P es 0.000, y como le dije, eso quiere decir que sí, que es menor a 0.05, que es el nivel de significancia.
Ahora vamos a analizar las gráficas. Aquí tenemos un puntito que está muy alejado, está muy visiblemente que está muy alejado. Este es el renglón 24, lo vamos a revisar porque tiene un error. Aquí está. También tenemos nuestro histograma. Tenemos el de los residuos, el orden de observación. Y aquí lo tenemos versus su ajuste y pues aquí están todas las gráficas. Aquí aquí lo que pasa, y a lo que recuerdo la explicación del profe, es que es de los que pesan, de los que corren más es 37 y de los que tienen el peso más también más grande, y por eso es que se sale aquí, porque sobresale de los puntos, ¿no? Es el que tiene tanto más peso como también corre más millas. Y bueno, para la siguiente gráfica nos vamos a ir a estadística y vamos a ir a regresión y regresión otra vez y vamos a ir a predecir. Aquí vamos a poner el dato de 4000 porque es el valor que tenemos, que nos está pidiendo. El intervalo está bien. En todo lo demás no vamos a mover nada. Aceptar y aceptar. Bueno, el peso en libras es de 4000 y dice que la carretera millas por galón va a ser de 50.50 menos 0.0558 y esa es la respuesta. Y bueno, continuando ahora con nuestro ejercicio de 10.4, que es variación a intervalos de predicción. El ejercicio dice lo siguiente: suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Ese es el primero, ¿no? Determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. El segundo ejercicio dice: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? El punto número 3 dice: ¿qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Número 4. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Y por último, el número 5 dice: para un hombre que mide 70 pulgadas, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Y bueno, ahora nos vamos a ir a los datos que ya tenemos, que el profe nos dio, y están en Minitab. Aquí ya están cargando los datos, en donde vamos a tener, en este caso tenemos 40 datos: estatura en pulgadas, peso en libras, cintura en centímetros, peso latidos, presión
diastólica, etcétera, etcétera, a brazo, muñeca, codo, muslo, el índice de masa corporal, de hecho también lo tenemos, colesterol, etcétera, etcétera. Para poder responder nos vamos a ir a estadística, regresión, vamos a seleccionar una regresión y ajustar modelo de regresión. En respuestas vamos a poner la estatura en pulgadas y en predictores vamos a poner nuestro peso en libras. El modelo no le vamos a mover nada, lo vamos a dejar así. De hecho, en todos los demás lo vamos a poner así. En gráficas sí vamos a seleccionar las 4 gráficas y aceptar. Y bueno, aquí perdón, vamos a seleccionar con correlación, aceptar. Ok, vamos a seleccionar primero para poder tener lo que es para tener la predicción. Bueno, vamos a irnos aquí primero, vamos a leer el material. Ok. Ok, aquí hay un pequeño error, me voy a regresar porque tomé al revés los datos. Entonces me voy a ir nuevamente a estadística, regresión, o nuevamente regresión y ajustar regresión. Aquí me voy a cambiar los datos. Estatura en pulgadas la voy a poner abajo, peso en libras lo voy a poner arriba. Entonces este va aquí y este va acá. Y ahora sí, en gráficas vamos a seleccionar las 4 en 1. Residuos estandarizados, listo, aceptar y aceptar. Ahora sí me tiene que dar los datos y también me tiene que dar las gráficas. Y bueno, ¿qué es lo que dice? Lo primero dice determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Aquí ya tenemos la regresión, que es el 96 de ajuste, 96.98, el valor de F, que es 14.25, y el valor de P, que es el que ahorita nos importa, que es el 0.001, es menor a 0.05. Entonces sí existe una correlación. Peso en libras es lo mismo, hay un error, aquí lo tenemos. Y bueno, en resumen del modelo, aquí ya tenemos también el porcentaje, que es determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Aquí lo tenemos, que sería 27.27%, 25.36%. El coeficiente, aquí lo tenemos, el error del coeficiente. El valor de P, como dijimos, tiene que ser menor a 0.05, aquí también lo tenemos. Y la ecuación de regresión. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación? Yo puedo determinar con esta evidencia que tenemos que sí, ya que el valor de P es menor a 0.05, entonces sí existe una correlación. Y dice, ¿qué porcentaje de variación total del peso de los hombres explicase la correlación lineal entre la estatura y el peso? ¿Qué porcentaje de variación? Ok. Análisis. Estatura en pulgadas. Ecuación de regresión. ¿Qué debe decir? Ok. Y dice, si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Nos vamos a ir a la calculadora. Aquí la tenemos.
Y aquí tenemos lo que tenemos que hacer para poder sacar el peso. Dice que si un hombre mide 70 pulgadas, entonces vamos a hacer la multiplicación al revés, sería 70 por, aquí está, 4.55 más, bueno, en este caso sería menos 138.6. Y esto es igual a 179.9. Quiere decir que su peso debería de ser de 179.9 libras. Si mide 70 pulgadas. Y la siguiente, ya para finalizar, dice: para un hombre que mide 70 pulgadas, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Y aquí ya lo tenemos. De 70, si midiera 70, ¿cuál es el valor de predicción? Ya lo tenemos, ya lo sacamos. Y pues aquí tenemos las gráficas de probabilidad normal. También tenemos un histograma. Tenemos la gráfica contra el ajuste y contra el orden. Ahora vamos a usar el asistente. Vamos a seleccionar el de regresión simple. Vamos a tomar la lineal. Aquí ya tenemos los datos los mismos que ya habíamos tomado. Como no nos está dando un intervalo de confianza, vamos a dejar el que ya teníamos. Y vamos a empezar. Dice: la correlación positiva, que R es igual a 0.52, indica que cuando la estatura de pulgadas aumenta, el peso de libras también tiene que aumentar. Entonces confirmo con esto que sí existe una correlación. El modelo de regresión puede explicar 27% de la variación en peso en libras. Y la ecuación para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X es de Y es igual a menos 138.6 más 4.553x, que es la que ya habíamos visto. Y aquí ya te pregunta si existe una relación entre Y y Z, y la respuesta es sí, que es lo que ya se había mencionado. Por eso se determinó que sí existe una correlación. Aquí tenemos los errores o los residuos grandes o poco comunes. Aquí se alcanzan a ver, a percibir, y nuestra recta no está. Si estuviera acostada, pues quiere decir que probablemente no exista una correlación, pero como está perpendicular, entonces sí, por lo tanto sí existe. En la siguiente gráfica, que esta es la línea ajustada roja, muestra el valor pronosticado en Y para cualquier valor de X, y las líneas continuas azules muestran el intervalo de predicción del 95%, aunque aquí vemos un dato fuera de esta estimación. Y ya para finalizar con este tema, que es el tema 10.4, variación en intervalos de predicción, su muestra es lo suficientemente grande, n es igual a 40, para obtener una estimación precisa de la fuerza de la relación. Y ya tenemos también los datos poco comunes, así como la normalidad y el ajuste de modelo. Y pues bueno, aquí ya con esto damos por terminada el subtema 10.4. Y vamos a continuar ahora con el subtema 10.5, que es regresión múltiple, iniciando con unas definiciones. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variación de respuesta Y y dos o más variables de predicción x1, x2, etcétera, etcétera, hasta llegar a xk. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de dos muestras es Y es igual a B0 más B1x1 más B2x2 más B3x3, etcétera, etcétera, hasta llegar a BKXK. El objetivo de esto es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta Y. Continuamos.
Ok. Ok. R al cuadrado. Denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajuste la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado r al cuadrado es igual a 1 y un ajuste muy bueno daría como resultado el valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de r al cuadrado cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación r al cuadrado tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas se incrementa el r al cuadrado. La r al cuadrado más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles. Por la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra una mejor coeficiente ajustado de determinación, que es r al cuadrado ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. R al cuadrado ajustada y valor P. Valor P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.000 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Valor de P es una buena medida de que también se ajuste la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.00 resulta de una prueba de hipótesis nula que beta 1 es igual a beta 2 y es igual a 0. El rechazo de beta 1 que es igual a beta 2 que es igual a beta 0 implica a menudo 1 de beta 1 y beta 2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos para determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. 1. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Número 2. Considera el valor de P. Seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como determinar el valor P. Por eso es tan importante siempre que tenemos el valor de P, que veamos cuál es su resultado y de ahí determinar nuestra respuesta. Y número 3, considere ecuaciones con valores altos de r al cuadrado ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Ahora ya tenemos el ejemplo. Rendimiento de automóviles. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas entre galón sea la variable de respuesta y utiliza las siguientes variables de predicción de peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento, o capacidad volumétrica o cilindrada. 1. Determina la mejor ecuación de regresión. 2. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras? Longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, de 6 cilindros y de 3.5 de desplazamiento. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. 3. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de un combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Y bueno, vamos a tomar los datos que ya tenemos aquí. Y son los datos que ya teníamos. Y pues bueno, aquí ya tenemos nuestros datos.
Tenemos diferentes marcas de automóviles, diferentes modelos también. Ahorita vamos a utilizar el peso en libras y C9. Vamos a ocupar C3 y C9. Para poder responder esto, nos vamos a estadística, regresión. Otra vez vamos a seleccionar regresión y ajustar modelo de regresión. En respuesta, que es nuestra variable y, vamos a seleccionar las millas por galón. Y aquí vamos a seleccionar el peso en libras. No vamos a poner más, solamente porque pues el programa necesita solamente una variable. En modelo no vamos a poner nada, en opciones tampoco, vamos a quedar igual, queda igual. Aquí tampoco vamos a quedar nada. Aquí vamos a seleccionar nuevamente los 4 en 1. Solo para observaciones poco comunes. Aquí todo esto lo vamos a dejar así como está. No vamos a seleccionar nada más. Ya. Y vamos a ponerle aceptar. Y bueno, aquí ya tenemos nuestros resultados, tenemos nuestras grafiquitas. Y bueno, aquí ya tenemos nuestra fuente, nuestra regresión, nuestro peso en libras, nuestro error, nuestra falta de ajuste, error puro y el total. El valor de P, que como siempre lo hemos dicho, es el más importante de este resultado, es 0.000. Con este simple resultado yo voy a determinar que sí existe una correlación. ¿Por qué? Porque el valor de P es menor a 0.5. Y bueno, en resumen del modelo, aquí ya tenemos que S es igual a 2.19498, R cuadrado es igual a 65.02. Y bueno, aquí vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo el problema. Dice, determine la mejor ecuación de regresión. Vamos a ver cuál es nuestra ecuación que nos está dando. Y aquí está la ecuación carreteras de millas por galón, que es igual a 50.50 menos 0.005869 peso en libras. Ok. Y de ahí dice, ¿cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, 6 de cilindro y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Bueno, continuando con nuestro problema, pues no existe una correlación. Si fuera punto 20, pues sabemos que no existe algún 20% de que estamos seguros de que existe una correlación.
poquito. Por carretera por galón. Ok. Ahora vamos a determinar el coeficiente de correlación. Para eso nos vamos a ir a estadística y estadística básica y correlación. Esto no importa el orden, ya sabemos. Y aquí tenemos nuestro coeficiente de correlación, que es de 806. Y esto significa, ya sabemos que puede estar entre 1 y menos 1, entre ese intervalo. Y sabemos que si se acerca al 1 positivo, pues sí tenemos una correlación. Pero si se acerca al menos 1 negativo, quiere decir que tenemos una correlación negativa. Entonces, ya podemos decir que el peso de los automóviles aumenta el rendimiento de millas por galón de carretera y se va a reducir. Y pues el valor de P es igual a 0.000. Y tenemos la evidencia suficiente, que el 0.000, el valor de significancia debe de ser menor a 0.05. ¿Ok? Y ya si nos vamos a nuestra gráfica, pues ya podemos nosotros interpretarla. La gráfica de probabilidad normal. Aquí tenemos un dato muy diferente, muy alejado, que es este. Es en la fila 24, la podemos revisar y el por qué. Tenemos también nuestro histograma, nuestra gráfica contra los ajustes, también nos sale muy diferente, muy desplayada la fila 24, la misma. Ahorita vamos a revisar qué es lo que tiene diferente la fila 24. Y pues aquí también nos sale más alta la fila 24. Entonces vamos a irnos aquí dice ok, no, me voy a regresar un poquito porque al parecer tuve un error. Me voy a ir a regresión nuevamente y ajustar modelo. Aquí voy a dejar igual en respuestas, pero aquí es en donde voy a seleccionar más referencias: frenado de pie, cilindros y desplazamiento. Hasta aquí. Aceptar. Y bueno, ahora sí. Aquí ya tenemos nuestro análisis de varianza, nuestro valor de P, que es el más importante, siempre lo he comentado. Tenemos el resumen del modelo, el residuo cuadrático, que es 54.45%. Tenemos también los coeficientes de cada uno de ellos, la ecuación de regresión por millas, la carretera por millas, por galón es igual a ¿no? Todo esto. También tenemos el ajuste y diagnósticos para observaciones poco comunes, las gráficas de residuos para carretera, millas por galón. Aquí, como tenemos muchas varianzas, vamos a disminuirlo. Vamos a tomar como referencia a menos información. Aquí dice que vamos a tomar como referencia, a ver, y aquí muy importante, porque tenemos un punto largo. Este punto largo que tenemos aquí dice que es en la fila 24. Aquí está, es la fila 24.
La fila 24 lo que pasa es que tiene es un error muy menos común, se podría decir, el error menos común, que tiene peso libras 34.45, es un Merced, frenado de pie 128, 6 cilindros, 3.2 de desplazamiento de capacidad de volumen, 27 ciudad millas por galones, carretera millas por galón 37, etcétera, etcétera. Es el punto más alejado, no quiere decir que realmente sea un error, sino que simplemente es el punto más alejado, ¿no? El que ahí se mira distante. Y bueno, ahora sí, entonces nos vamos a ir a estadística. Vamos a dejar peso en libras. Longitud en pulgadas y desplazamiento. Es con lo que nosotros nos vamos a quedar. Listo. Ahora sí vamos a analizar estos datos. Aquí los datos van a ser los mismos y los residuos van a ser los mismos. Estadística, regresión. Ok. Aquí el de longitud no, este no es. Aquí vamos a seleccionar el de cilindros. Ahora sí. Y aquí ya tenemos los datos de peso en libras, cilindros y desplazamiento de capacidad de volumen. Aquí ya tenemos nuestro resumen del modelo, tenemos los coeficientes, la ecuación de regresión, pero con los datos nada más que ya tenemos. Y ya tenemos el ajuste diagnóstico para observaciones poco comunes. Y pues con esto ya vamos a rechazar la hipótesis nulo y vamos a quedarnos con la hipótesis alterna. Ahora vamos a resolver el punto número 3, estadística, regresión. Ok. Ahorita vamos a analizar una por una de estas opciones. Y vamos a hacer una predicción ahorita. Y vamos a hacer una predicción ahora sí. Y en base a este modelo y los datos vamos a ver qué es lo que vamos a pasar. Si pesa 4000 libras, aquí dice tiene 6 cilindros. Tiene 6 cilindros y de desplazamiento 3.5 de desplazamiento. Ok.
aquí al 95%. Aquí vamos a dar a aceptar y aquí nos va a determinar la predicción de millas por galón en carretera. La predicción que sería de 48.24 menos 0.00470 pesos en libras, más los 0.59 cilindros menos 1.048 desplazamiento de capacidad en volumen. Y aquí ya tenemos la predicción. Ahora sí, tenemos el intervalo de confianza y el intervalo de predicción. Ambos están al 95%. Y listo, ya tenemos esta información. Ahora vamos a ver los siguientes temas. Regresión. Ahora vamos a tomar gráfica de superficies. A ver, estadística, regresión. Y vamos a agarrar estadística, regresión. Aquí está. Vamos a seleccionarlas todas las demás opciones lo vamos a dejar como están en opciones. Aquí vamos a poner título, la gráfica vamos a dejarlo así como está todo. Y aquí ya te dan todas la gráfica de efectos principios para la carretera millas por galón. Aquí tenemos el peso en libras, los cilindros y el desplazamiento de capacidad en volumen. Y esta es la medida de carretera millas por galón. En la siguiente gráfica, estadística, regresión y gráfica de contorno, lo vamos a dejar también así como está y vamos a seleccionarla. Aquí tenemos la gráfica de contorno de carretera millas contra cilindros y peso en libras. Ese es el valores fijos. Y carretera millas por galón, aquí ya también podemos ver qué significa cada valor. Menor a 26, perdón, que 26 sea mayor, entre 26 y 28, 28 a 30, entre 30 y 32, entre 36 y 34 y mayor a 34, pues ya son los colores más fuertes. Entonces se va de los más fuertes a los menos fuertes y así sucesivamente. Y bueno, ya para finalizar con el siguiente ejercicio o el ejemplo, este es el ejercicio de colesterol MG de hombres. Dice, utiliza el siguiente conjunto de datos y determina la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta. Y, utiliza la siguiente variable de predicción, la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Número 1, determina la mejor ecuación de regresión. Número 2, ¿cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años? Mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros. Utiliza solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Y número 3, ¿qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 mg? El cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión. Y nos vamos a ir a nuestra información que ya tenemos. Vamos a hacer pues exactamente lo mismo que ya hicimos. Aquí nos vamos a ir a estadística. Aquí ya tenemos nuestros valores, en total tenemos un total de 40 valores, en donde dice la edad, la estatura en pulgadas, el peso, cintura, etcétera, etcétera, de 40 hombres de diferentes edades. Estadística, nos vamos a ir a regresión.
regresión y ajustar modelo de regresión. Aquí el ejercicio te dice determina mejor la ecuación de regresión. Para tener la mejor ecuación aquí necesitamos en sí lo que quieres saber es la edad, la estatura, el peso. Ok, determina mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta Y. Ok, entonces aquí nos está pidiendo el colesterol. Y de respuesta Y utilice, ok, utiliza variable de predicción que es la edad. Aquí vamos a poner la edad y te dice que la estatura, el peso en libras y el tamaño de la cintura. Aquí está. Y ya el modelo vamos a dejarlo así tal cual. Quiero saber si se está grabando. Ok, el modelo lo vamos a dejar así tal cual como está. En opciones también a un 95 a nivel de significancia. ¿Por qué? Porque en el problema no nos está diciendo si tenemos que tomar algún nivel de significancia. Entonces por default tendría que ser ese. Codificaciones, todo en sí, todo lo demás queda igual. En gráficas vamos a tomar 4 en 1, que son las gráficas de residuos, y aceptar. Aquí tenemos nuestros datos y también nuestras gráficas. Aquí tenemos una perpendicular muy bien formada. De hecho aquí se ven como están en hilerita todos nuestros datos. Aquí se ve un pequeño error. Este error lo vemos en la fila 33 con el residuo que te dice que son 529 y en porcentaje 98. También tenemos nuestro histograma, tenemos nuestro contra el orden y contra el ajuste. Y bueno, aquí tenemos lo que nos importa. Tenemos nuestro valor de P, que es uno de los que más nos importa. Tenemos la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, cintura en centímetros, regresión. El valor de P, que es 0.000, regresión. Pero el problema te dice determina la mejor ecuación de regresión. Resumen del modelo. Ok, también aquí regresión al cuadrado, que es 67.02, y regresión al cuadrado ajustado, que es 70.88%, y regresión al cuadrado 73.86%. También tenemos los coeficientes, error del coeficiente, el valor de T, el valor de P y FV. Tenemos la ecuación de regresión. Aquí está, que para calcular el colesterol es igual a menos 493 más 958 por la edad, menos 9.35 por la estatura en pulgadas, menos 0.66 por el peso en libras, más 14.39 por la cintura en centímetros. También tenemos el ajuste en diagnóstico para observaciones que son poco comunes, y aquí ya los tenemos. Las observaciones que están en el renglón 28 y en el renglón 33. Aquí está en el renglón 28 y en el renglón 33. Aquí también lo podemos ver. Estas son las observaciones que nos dan. Diagnóstico para observaciones. ¿Por qué? Porque estos resultados son muy poco comunes al resto de los demás. Y bueno, para continuar y entender un poquito más, nos vamos a ir a regresión. Nuevamente regresión, y vamos a explicar estas gráficas. Ahorita vamos a empezar con la de predicción. Dice, ¿cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años? Aquí está, un hombre de 40 años que mida 70 pulgadas, que pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros. Aquí ya tenemos en opciones, pues con un 95% de significancia. ¿Por qué? Porque no nos dio un número el problema, entonces por default es 95%. Resultados, almacenamiento y ver modelo, eso queda igual, vamos a aceptarlo.
Y bueno, la ecuación de regresión de colesterol MG es igual a menos 0.93 más 9.58 de la edad, etcétera, etcétera. Comentarios que ya hemos visto. Aquí tenemos la variable, la edad de 40 años, con una estatura de pulgadas de 70, con un peso en libras de 175 y una cintura en centímetros de 95. Esta es la configuración. Y la predicción de esto sería el ajuste, que es de 486.933. Aquí podemos, ¿dónde está el colesterol? Aquí está. 486, esa es la predicción. Con el error de ajuste sería 44.85, con un IC del 95% en un rango de 395.875 entre 577.996 y un IP del 95% también, que es entre 150.829 a 823.038. Y aquí está el resultado respondiendo la pregunta número 2. Dice, ¿qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? ¿Qué características tiene que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150? Ok, ahora nos está diciendo que tiene que tener de colesterol 150. ¿Qué características debería de tener para tener 150 de colesterol? Ok. Y vamos a ir regresión, regresión y ajuste de regresión. Aquí la respuesta la necesitamos ahora acá. Y dice qué colesterol, qué características, perdón, estadística, regresión, regresión y predicción. Aquí dice respuesta de colesterol, estadística, regresión, estadística básica, perdón, regresión. Y pues bueno, ahora vamos a hacer los estadística, regresión y vamos a ver las gráficas. Esta no es, perdón. Estadística, regresión, regresión, y vamos a agarrar la gráfica propuesta. Estadística básica de regresión, regresión. Aquí está. Esta es la gráfica de efectos principales para presión diagnóstica de MMG. Se me movió porque ahorita le estuve moviendo. Tendríamos que insertar los demás datos para poder ver nuestras tres grafiquitas como en el ejercicio pasado. Pero de igual manera aquí se pueden determinar todo el tiempo. La verdad es que ya por más que me ponen no pude apurarme, pero en sí también lo vamos a poder estar viendo todas estas más detalladamente en el ejercicio.
Y pues aquí también vamos a ver la gráfica de contorno en base al eje y la edad y estatura en pulgadas. Y aquí las tenemos, que es el colesterol, en menos de 200, aquí está, y también más de 700, y aquí está entre los colores, ¿no? Y esto es todo por mi parte, muchas gracias.